No estoy muy convencido de que Murakami ya haya dado ese libro que pueda ser una contribución fundamental a la literatura de Japón y universal. Me parece que es un escritor que tiene muchos elementos que vale la pena rescatar. Lo que yo creo que hay que ubicarlo es que puede ser un gran autor introductorio de la gran literatura mundial, y el problema sería quedarse únicamente ahí. No es el bestseller occidental, ¿no? O sea, tiene otros matices, ¿no? Otro temperamento, ¿no? Quizás por eso muchos los repele, porque no terminan de conectar. El mundo de Murakami sucede en el imaginario occidental. El escritor japonés creció durante la ocupación que tuvo Norteamérica en su país, hecho que marcó su pensamiento y futura pluma. Novelas, una obra autobiográfica, así como un volumen de cuentos completan sus escritos, los cuales han estado en la mira de la crítica literaria. Creo que fue el primer escritor japonés que tomó una tradición norteamericana en lugar de una tradición europea. A diferencia de Soseki, Kawabata, Mishima, inclusive el mismo Murakami se basó básicamente en la literatura norteamericana, o la tomó como fuente, especialmente Fitzgerald, Carver, Kurt Vonnegut, y a partir de eso creó su estética. Me parece que él, junto a otros autores, por ejemplo Banana Yoshimoto, tienen un universo interesante, pero que me parecen que son introductorios de la literatura japonesa, que tiene momentos mucho más complejos literariamente hablando. Haruki comenzó a escribir casi a los 30 años. Lo hizo después de que dedicó parte de su juventud a regentear un bar jazzístico de Tokio. Los escritos estaban dedicados a sus amigos, pero con el tiempo desarrolló un compromiso social que de inmediato plasmó en su literatura. Hubo toda una generación a la cual Murakami pertenece que no tenía cierta conciencia política o histórica y la fue desarrollando, ¿no? Y yo creo que sí, en los 90, con lo que ya fue la recesión de Japón, y ahora en el siglo XXI que esta recesión ha continuado y con todos estos problemas actuales, sí creo que él ha cambiado mucho su estética, o por lo menos los temas que trata. A mí me parece que este mundo sumamente industrializado lo refleja muy bien Murakami, con el asunto contrario, que es la soledad que de pronto tienes cuando estás rodeado de miles de personas en una ciudad y estás tú dentro de una cápsula, ¿no? Que es exactamente el efecto contrario a la modernidad, ¿no? En la literatura de Murakami hay un hilo que conecta al lector de inmediato. Aquello que nos preocupa, nos divierte, nos altera o simplemente nos hace humanos se ve reflejado en sus personajes. Lo que hace Murakami y prácticamente todos sus libros es poner, ¿no?, a sus personajes a orbitarse los unos a los otros, pero como sin tocarse, están como cada uno en un pequeño planeta, ¿no? Bueno, en Sputnik mi amor es clarísimo, ¿no? Y por eso la alusión además al satélite. Regularmente sus personajes andan en búsqueda de algo que no es exactamente algo que querían, pero terminan buscándolo, entonces terminan como bolas de billar en esta mesa que se llama mundo, ¿no? Las historias de Murakami transitan en dos mundos, el cotidiano y el sombrío, pero la música es ese elemento que proporciona fondo a su obra. Una colección de 7000 vinilos de jazz, pop y clásicos es la musa del escritor. Entonces, de alguna manera, él siempre tiene esta cuestión musical en su narrativa, que sí eventualmente se pasa a su forma de narrar. Recordemos que también ha sido traductor de Carver, entonces está muy influido también por la intuición japonesa, que es muy detallada, muy profunda, muy introspectiva, con la brevedad narrativa de la nueva escuela norteamericana, ¿no? Complementa, ¿no?, la experiencia sensorial, la experiencia de lectura, no de visualización que uno se hace cuando está leyendo, de los personajes, de las atmósferas, de los lugares que quizás no nos son tan familiares, pero ponerles música, y una música que es reconocible, quizás termina de amarrar esa experiencia, ¿no? Y pues crea un referente, ¿no? Y un referente ahí sí al que no se le puede dar la vuelta. Con 66 años cumplidos, Haruki Murakami se niega a salir en radio o televisión para dar entrevistas. Amante de Vargas Llosa, Scott Fitzgerald o John Irving, y enemigo de colegas como Mishima,
el escritor es ahora un gurú para muchos jóvenes de Japón y del resto del mundo. Yo creo que es ya un tópico literario hablar del enfrentamiento entre arte elevado y arte comercial. Me parece que ya hoy en día está todo mucho más mezclado y creo que la obra de Murakami ofrece muchos elementos que pueden ser leídos como, por llamarlo de alguna manera, alta literatura o arte. Y por supuesto también tiene toda la vertiente comercial, pero en un buen sentido. Es un bestseller literario, ¿no? A veces hay casos, hay muy pocos casos de bestsellers literarios, ¿no? De que sea un bestseller y que tenga un contenido, una propuesta estética concreta, ¿no? Es paradójico. Creo que el último del libro de relatos es un poco más cariñoso con la condición humana, en el sentido que no es tan trágico, no obstante que hay muchas ausencias, ¿no? Pero al final siempre, aunque no haya mujeres y aunque haya este golpe de tuerca a las ausencias, a la muerte, a las desapariciones, siempre es posible, y creo que es donde él pone la tachuela de la esperanza, que siempre es posible refundarse a partir de uno mismo. Lo particular en él, o por lo menos en esta última obra, es abordarlo desde muchísimas perspectivas distintas, siempre elaborando un poco cómo cada personaje puede sentirse y cómo puede imaginarlo sobre todo. Entonces de ahí de nuevo está una gran cuestión en su literatura y en su estética que tiene que ver con mezclar la fantasía y la realidad. Corredor, amante de los gatos, melómano, traductor de la condición humana del siglo XXI. Así como gran vendedor de libros, Haruki Murakami escribe sin la intención de impactar a un lector. Únicamente lo hace por el placer que le causa esta actividad. Está bien disfrutar su narrativa, que se deja disfrutar. Obviamente la recomiendo porque siempre es mejor leer a Murakami que no leer nada o leer autores de menor calidad, pero yo creo que ya para considerarlo un autor fundamental de la literatura japonesa, hace falta perspectiva y hacen falta muchos años de distancia, ¿no? Noticias 22, Perla Velázquez.